ya hayan ingresado. Progresivamente irán ingresando. Buenas noches a todos, a todas. De parte de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones, hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante en el área de la salud mental, que si bien surgió hasta cuando nosotros estábamos en nuestra escuela primaria, existía una forma de maltrato escolar de algunos chicos hacia otros chicos. No tenía una calificación, digamos, desde el punto de vista proveniente de la psiquiatría y de la psicología, este tipo de maltrato o acoso que se veía en las escuelas en todo el mundo entero. Hoy en día, si bien eso deviene del ámbito escolar de alguna manera, el bullying ya trascendió la escuela, y no solamente trascendió la escuela, sino que el bullying o acoso escolar o intimidación, que consiste en agredir de forma física o psicológica a una persona de manera continua y reiterada, estableciendo un desequilibrio de poder. El término se utiliza para describir el comportamiento de persecución que se ejerce contra un estudiante. Esto trascendió, y fíjense que el live de hoy se llama el cyberbullying y sus consecuencias. Y cuando hablamos del cyberbullying y las consecuencias, estamos hablando de que esto también fue más allá del área individual, del área de la salud mental, en diferentes patologías que es capaz de ocasionar el acoso o el bullying, y sobre todo a través de las pantallas y de las redes sociales. Es decir, que no hay un rincón de la humanidad donde no llegue este tipo de acoso, de maltrato hacia las personas. De modo que para este tema nosotros contamos con la presencia de nuestra gran invitada Hilda Tevez. Hilda, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juvenal, ¿cómo estás? Contenta de poder escucharte y de hecho muy linda entrada, me gusta. Sí, porque bueno, yo por ejemplo que vengo de pueblo, también de mi país, de un pueblo, bueno, lo veíamos en la escuela, lo veíamos en el secundario, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y que hoy ella ha adquirido prácticamente, se ha convertido en una epidemia, en una de las formas de violencia, ¿no? Que venimos viendo, y muy particularmente lo que marca, ¿no? a un niño la violencia en sus diferentes formas, o a una niña en sus diferentes formas, pues que esto se haya convertido en parte de la violencia en las redes sociales, es realmente muy traumático, muy grave. Muy traumático. Muy dramático, sí, es como cuando llegó la droga al deporte. Me acuerdo hace muchísimos años cuando llegó por primera vez la droga al deporte, ya sabíamos que esto se había convertido en algo demasiado grave.
invivible. Cuando querés, comienzo. Sí, fíjate, quería presentarte, Hilda, para que la audiencia, Hilda Tevez Lombardo, licenciada en psicología. A mí me gusta siempre mencionar el segundo apellido porque me gusta que aparezca la mamá, que aparezca nuestra mamá, porque siempre aparece el espermatozoide, pero no aparece el óvulo. Entonces, no es justo eso, ¿no? Entonces, ella es Hilda Tevez Lombardo, licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de 3 décadas trabaja en el campo de las adicciones, la salud mental y las relaciones humanas, con un enfoque integrador, humano y profundamente preventivo. Realizó posgrados en el Centro de Estudios Avanzados CEA sobre uso irracional de sustancias y en terapia sistémica en la UBA, que le permitió unir lo clínico con lo familiar y comunitario. Actualmente, Hilda es directora del Departamento de Adicciones Psicosociales del INACBA, el Instituto de Neuropsiquiatría, Adicciones y Psicología Positiva de Buenos Aires. Forma parte de Drug World American y ha sido conferencista y capacitadora internacional del programa Forjando Liderazgo en América Latina, impulsado por RIPRE, Drug Free American y Braja, Brasil. Una vez nos vimos en Lima, ¿te acuerdas, Hilda? Sí, me acuerdo perfectamente. Ojalá que pronto nos podamos volver a encontrar. Claro, ahora pues vamos a ir a estos escenarios internacionales a aprender y dar algo de lo que hemos nosotros aprendido en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, Hilda es autora también y ha publicado varios coescritos, numerosos libros sobre salud mental y adicciones, entre ellos Prevención Educativa en Drogas, Resiliencia, Ética y Prevención. Aquí hicimos un evento en una universidad sobre ética, que ustedes me invitaron, Guillermo y vos. Es que excelente es la ética. Sí, Haciendo Caminos, guía para el acompañante terapéutico, Payasos Tristes, las nuevas adicciones, Marionetas Hambrientas, sobre los atracones juveniles, Drogas, Atención, Payasos Libres 2, Tristes 2, perdón, de paraísos artificiales a escenarios saludables, cerebros adictos a las pantallas. Exacto, ese es el último. Sí, ese es el último. De modo bueno que una invitada súper especial, ha estudiado mucho el tema y pues le damos la cancha a Hilda para que nos ilustre sobre este tema del cyberbullying y sus consecuencias. Bueno, te lo agradezco mucho y además intuyo, y porque lo que has dicho de que sabes también estupendamente. Vamos a hacer la diferencia que vos ya hiciste bastante entre bullying, que es el acoso escolar entre menores, y que el lugar físico era en el colegio, en el recreo, en el patio, en los baños. O sea que el público era limitado y el acosador era conocido porque se hacía en el patio de la escuela o en el recreo. El horario, como vos muy bien marcaste, era limitado, no había permanencia de horario. Y el daño emocional, sí, era verbal e inmediato. Y como para ilustrarlo un poco más y hacer después la diferencia con el ciberbullying, voy a comentar un caso. Por ejemplo, un adolescente de 14 años del sur de nuestro país llega a Buenos Aires con su madre, que lo anota en un colegio para que se eduque y lo pase bien. El día que tenían la clase de música, todos tenían que llevar un instrumento musical. Miguel trajo una vieja guitarra de origen familiar. Miguelito. El profesor de música faltó y la clase se desbandó. Alguien tomó la guitarra de Miguel, alias el Nuevo, y la golpeó contra un pupitre. Y así siguió uno y otro y otro. Mientras, alguien
hacía un video, porque vieron que después lo pasan, lo viralizan. Del instrumento quedaron trozos de madera. Generalmente a esto, en algunos ámbitos, se llama la paliza feliz. Eso es el bullying de antes. Ahora, el ciberbullying, que es el acoso digital, es la ruptura de las barreras físicas y temporales. ¿Por qué? Porque ocurre en el mundo digital, las redes sociales, mensajes, TikTok y todo lo que nos podamos imaginar. Puede afectar a cualquier persona, independiente de su personalidad o antecedentes. Algunos estudios identifican algunos factores de riesgo más comunes. Se hablaba de los 8 a los 16 años, ahora se ha corrido hasta los 19 por el ámbito universitario. Algunas características de la víctima es baja autoestima, dificultad para defenderse, se autoculpan, timidez o introversión, pocas habilidades sociales, generalmente el grupo de amigos es reducido, y esto le da ansiedad o depresión y dificultad para afrontar los conflictos o los problemas sociales. Hay una falta de competencia digital crítica. Aislamiento social para integrarse, percepción de ser diferente, tiene que ser, ¿cómo te puedo decir? El acosador allí es anónimo y el horario es 24/7. Vos lo dijiste ahí, no hay muros que contengan, no hay dónde esconderse. El acoso es permanente, el daño es inmenso, tanto a nivel psicológico, emocional, y altera toda la salud. Es una pesadilla constante, sin límites, masivo e internacional. Y entonces, para también hacer lo mismo que hice con el bullying, voy a comenzar con un ejemplo de ciberbullying. Maya, de 13 años, le crearon una cuenta falsa en Instagram con su nombre. Y allí publicaban fotos editadas burlándose de su cuerpo con frases hirientes, como que era la ballena del curso, que trataba de ser simpática, pero que no se le caía nada bueno para decir. Maya al principio pensó que era una broma pesada, después vinieron los comentarios más y más maliciosos y humillantes, y el miedo de ir a la escuela recrudeció. Y al final, el deseo de no existir más. Que esto es la gran sombra negra del ciberbullying. ¿Cuánto dolor causa un mensaje de burla por WhatsApp, por Instagram, por donde sea? En el último Congreso de Patología Dual en Madrid, en junio de este año, escuchamos que la adicción digital en menores no es casual, que hay una interacción compleja entre vulnerabilidad biológica, emoción no nombrada y deseo no escuchado. Después, con esto de emoción no nombrada, también voy a hablar un poquitito, así apenas, 3 palabras de la lexitimia. El enganche al mundo digital podría ser o tener estos 3 factores, dijeron los profesores españoles. A, curiosidad y osadía propia de la edad. B, acceso fácil e ilimitado a estímulos. Y C, factores neurobiológicos. El cerebro de los menores busca recompensa inmediata y las redes sociales, los juegos y otros activan este sistema generando adicción. El concepto de ciberbullying, que es una forma de acoso, como hemos dicho, intencional, repetido, con desequilibrio de poder que ocurre entre menores a través de los medios digitales y es anónimo. Entonces, el acosador, que puede ser uno o más, se escudan en ese anonimato. Y no es una simple broma, no es una travesura, es violencia digital y duele mucho. La prevalencia del acoso y las agresiones no han cedido. Y fíjate, Juvenal, algunos estudios
posicionan en el primero y otros en el segundo lugar de Latinoamérica, Argentina. La verdad que eso es bastante grave. Y según datos de UNICEF, 1 de cada 3 adolescentes ha sufrido de ciberbullying. No hay perfiles seguros de víctimas, pueden ser mujeres o varones, o sea que las personas son víctimas, lo pueden ser por cualquier causa, por su vulnerabilidad, baja autoestima, por LGBT, por ser alumnos destacados, fíjate, por ser atractiva o atractivo, destacarse en algún deporte. También hay los que sufrieron abusos, manoseos o desvalorizaciones. Entonces ya hay una vulnerabilidad previa. Falta de habilidades sociales y emocionales para poder expresar su frustración, su enojo o su inseguridad. Por eso es bueno que en los colegios haya media hora, no sé, cada semana o por lo menos cada 15 días, también de preguntarse y que los docentes puedan dar y tener los elementos para dar algo de inteligencia emocional. Fíjate, la asertividad es la habilidad de expresar sentimientos y opiniones de manera clara y respetuosa, sin agredir y sin ser agredido. Y lo que yo decía hace un ratito, con la lexitimia, que es no tener palabras, es la capacidad de identificar y expresar las propias emociones, para reconocer los sentimientos, y eso muchas veces, más que todas las víctimas, los llevan a somatizar y no poder defenderse. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué las víctimas tardan tanto, no dicen nada? Fíjate que hay un silencio del dolor. Sabemos que hay vergüenza, miedo, culpa y a la vez dificultad para identificar lo que este inmenso daño le va a dejar, el rastro que le va a dejar. El padre, la madre, la familia y también la escuela, los pasos a seguir si hubo ataque. Decirle, no estás exagerando, lo que vivís es real. Podemos pensar juntos qué hacer. Contener siempre y validar lo que se siente, lo que siente el hijo o la hija. No es tu culpa si alguien ocupa su tiempo en las redes para hacerte daño. Volver a asegurarle que no está solo. Y los padres no deben dramatizar ni deben ponerse en buscar venganza o ir contra el posible o los que creen posibles acosadores, porque eso ensucia todo mucho más y no resuelve la situación. Escuchar y buscar lo que es la mejor alternativa. Por eso se hace énfasis que los padres tienen que estar comprensivos, escuchar sin juzgar, lejos de la furia y la venganza. Y en todo caso preguntarnos, ¿qué amigos confiables pueden cooperar en la contención emocional? Y ayudarle a salir de las redes donde se detecta el ataque. Por eso los pasos a seguir, que ya son harto conocidos, son guardar pruebas, evidencias, captura de mensajes, por si hay que hacer una denuncia o intervención legal. Pero lo importante es contactarse rápidamente con autoridades de la escuela, orientador escolar, psicólogo, para implementar también las fortalezas de la víctima y su resiliencia. Que sabemos que la resiliencia es un apoyo muy bueno porque son como las columnas donde uno se puede mantener más erguido en la vida. Y una cosa que hay que tener en cuenta, porque muchos padres piensan esto que está pasando y que tanto daño hace al hijo o a la hija, entonces lo cambiamos de escuela. No, craso error, porque el daño está viralizado y no es conveniente hacerlo. Yo invito, para no seguir demorando esto y poder explayarme más en otros temas, que en YouTube
hay un caso que pasó hace unos cuantos años de Amanda Todd, que creo que es norteamericana, que era norteamericana. Esta chica accedió a su novio a mostrarle sus pechos. Alguien descubrió lo que habían hecho, entonces le pidió que hiciera un striptease. Bueno, en el colegio no pudo estar más, entonces se cambió de colegio. En el cambio se hace de un noviecito y como estaba todo globalizado, viralizado, otros estudiantes los atacaron a ella. Amanda toma la bandina, bueno, y se va a otro colegio. Fíjate vos, este andar rodando por la vida, cambio tras cambio. Y finalmente a los 16 años se suicida. Por eso te digo de que es la parte oscura esta, la del ciberbullying. Y la escuela tiene que estar siempre presente, se informa con claridad y debe gestionar la protección a la víctima y desarmar los ataques. Para eso también los docentes deben recibir protocolos simples que puedan ser entendibles y esos protocolos tienen que estar también en las escuelas rurales, porque no es solo en las poblaciones, en las ciudades, en las escuelas rurales también está todo este tipo de violencia. La escuela debe construir un entorno empático y proactivo. Y cuando pasa esto, también se puede designar un adulto digital de confianza, un psicólogo, un hermano mayor, un tío, una profesora que inspire seguridad. Y volver a recalcar al que es atacado que pedir ayuda es de valientes, no es debilidad. Sobre todo trabajar en la convivencia, la protección digital, porque es un compromiso ético y social. Y la unidad de padres, escuela y comunidad no debe faltar, porque si a los hijos los protegemos en invierno porque hace frío, le damos fruta, naranja, le ponemos un suéter, esto también lo tenemos que trabajar en conjunto, porque si no, no se puede. ¿Qué característica puede tener él o los agresores? Busca poder y control y aceptación de liderazgo en su entorno. Cero empatía de reconocer el daño que está haciendo. Y la impunidad que le aprovecha, la impunidad que le da ser anónimo. Evidentemente puede haber consumo de contenidos violentos que toma como norma. Quizá también proviene, de un entorno familiar permisivo y con escasa supervisión digital. Ha visto o ha vivido conductas agresivas o discusión familiar. O sea que vemos que puede haber valores alterados. Dependiendo de la edad, podría haber consumo de alguna sustancia. Pero hay algo que tenemos que destacar, que tiene valor. Si hay público, hay función, como en el teatro. Pero si no hay público, si no hay de los que aduladores o que tienen miedo y entonces no dicen nada y aquella es la víctima, a aquel le hacemos de todo, no hay función, se acabaría esto. Esto es un detalle para tener en cuenta. Y a la vez, al atacante hay que reeducarlo. En algunos casos quizá se ha visto la conveniencia de cambiarlo de colegio, pero lo importante es reeducarlo, porque si no, socialmente, a medida que vaya creciendo, va a tener violencia contra quien sea. O sea que la prevención es educar en empatía, fomentar las habilidades sociales, enseñar el uso responsable de la tecnología y hacerle entender que se ponga un poco en los zapatitos de la persona que atacó, a ver cómo se siente. Y la víctima, ¿cómo se puede sentir? La víctima se siente humillada, triste, avergonzada, psicológicamente con baja autoestima, estrés, sensación de indefensión y el problema es cuando tiene desesperanza, ¿no? Más que todo.
Hay insomnio o dormir mucho, viste que esto es por un lado o por el otro. Dolor de cabeza, pérdida de apetito, fatiga, está aislada, insegura, académica o laboralmente hay disminución del rendimiento y la posibilidad de abandono del colegio. En estos casos graves puede haber autolesiones o ideación suicida. ¿Qué son las autolesiones? Son esos actos deliberados de hacerse daño físico, cortarse, quemarse, golpearse, sin intención de morir, pero usados para aliviar el sufrimiento y recuperar el control de sí mismos. Fíjate que esto es tremendo, porque se cortan, se queman para aliviar el sufrimiento interno que es tremendo. Se asocia a trastornos emocionales como depresión, ansiedad, y si hubo algún trastorno previo, obviamente este se potentiza. Las señales de alerta son que generalmente siempre están cubiertos, ropa que cubre brazos, piernas, aún con calor, viene con heridas que no puede explicar. O sea, las autolesiones son un grito silencioso. Por eso la intervención temprana es vital. ¿Qué pasa con la corporalidad de la víctima del ciberbullying? Porque genera un impacto psicológico y social que atraviesa la corporalidad de las víctimas. El esquema corporal es la imagen interna que cada uno tiene de su cuerpo. No se ve, pero se siente. Se forma en la infancia a través del juego y el contacto con otros. En la adolescencia, el cuerpo crece y se transforma. Conocerlo y aceptarlo ayuda a sentirse más seguro, más segura y en armonía. Pero ¿qué pasa si el cuerpo se convierte en objeto de burla o humillación? La mirada ajena junto a los juicios digitales va a seguir avergonzando y pierde parte del relato que da sentido a la existencia, porque su identidad va más allá de lo físico. Por eso también, para comprender esto, diferentes disciplinas quieren ver qué es lo que pasa, hasta dónde se puede ayudar. La psicología clínica observa que niños y adolescentes expresan sus sufrimientos por medio del cuerpo, con cefaleas, dolor de panza, etc. Lo traumático activa un estrés crónico y síntomas de hipervigilancia. ¿Quién será? ¿Quiénes fueron? ¿Viste? Ya no puede confiar en nadie. Lo tremendo que es no poder confiar en nadie. Las agresiones virtuales afectan la identidad y la forma en que el adolescente habita su cuerpo y sus relaciones. Y con el acoso aparece una imagen corporal que está totalmente cosificada por otros. Y por eso aparecen las conductas autolesivas que supone que le dan por escasos minutos un poco de calma. Pero también esto puede traer aparejado que más allá de la autolesión le agregue alguna sustancia porque supone que lo alejan del sufrimiento. Los pediatras reportan síntomas frecuentes de gastritis, colon irritable, cambio de peso. El estrés crónico puede afectar el desarrollo puberal y el ciclo menstrual en las adolescentes. Incrementan las conductas de autolesiones, consumo de sustancias que expresan el intento de recuperar su propio cuerpo. Y desde la sociología, que dicen que hoy el cuerpo y la vida de los menores y las adolescentes está hiper expuesto en las redes. La apariencia corporal se forma, fíjate qué dramático, en capital para ser explotado. Cuerpo vigilado, donde la reputación depende de la corporalidad, de cuántos likes te pongan. El cuerpo para la biología es mucho más que biología. Al ser acosado, podría vivirlo como una expropiación.
¿Y qué pasa con la subjetividad de la víctima? La subjetividad es la capacidad única de la persona para interpretar la realidad, sus experiencias previas, emociones, valores y creencias, contexto cultural y social, porque son como anteojos personales donde vemos y entendemos el mundo. Y nadie tiene los mismos anteojos. O sea, de que generalmente muchas víctimas, no solo, muchas veces en los libros se ve que las mujeres más que todo buscan cambiar, las niñas buscan cambiar físicamente, ser otras, pero yo he tenido casos de adolescentes jóvenes donde también buscaban lo mismo, cambiar algo, una cirugía diferente, y generalmente era gente, adolescentes muy agradables, muy bien puestos, sin problemas. La hipervigilancia social los fatiga, interpretan todos los mensajes como agresivos, leen intenciones maliciosas donde no las hay. Ahora, un dato curioso es que algunas veces hay un porcentaje que se ha estudiado, sobre todo en España, que muchos de los que han sido víctimas, después, no se sabe si por venganza, rencor o qué, pasan a ser acosadores. O sea que la identidad digital se convierte en una fuente de dolor, ¿eh? Donde el que la sufre se culpa, yo no me merezco esto, pero ¿por qué publiqué aquello? Entonces ahora esto es como un castigo. Y hermano, fíjate, Hilda, yo tengo una experiencia muy familiar con respecto a este tema, ¿no? Y porque mi hijo fue víctima de bullying en la escuela. Y yo fui con mi esposa a la escuela a hablar con los directivos, a hablar con el departamento de psicología, a hablar con los profesores, incluso hasta fui a hablar con los chicos que acosaban a mi hijo. ¿Sí? Y no hubo ninguna respuesta de la escuela. Con el pasar del tiempo, mi hijo creció y, bueno, él localizó a todos los chicos que lo acosaron en la escuela, en el mundo entero, y lo pudo ubicar por teléfono. Y los llamó por teléfono a cada uno de ellos y les dijo de lo que él había sido víctima por ellos, ¿no? Ya adulto. Él los ubicó y los llamó para recordárselo y decírselo, esperando que pidieran disculpas, ¿no? Del maltrato que le habían hecho durante la infancia y la adolescencia a él. Yo te comento esto porque si nosotros estamos en esta situación, digamos, de indefensión, porque si estamos en indefensión en la escuela, no me imagino los niveles de indefensión en que está la humanidad con el cyberbullying, con el cyberbullying, ¿entiendes? Porque si bien se describe el tema de llamar o denunciar la red social por donde esto se está publicando, los ataques que se hacen y los acosos, inclusive denunciar ante las autoridades, no es nada fácil detener el cyberbullying, porque no es nada fácil detener el bullying escolar, que es un espacio relativamente pequeño comparado con lo que son las redes sociales. Entonces es una situación bastante compleja. Quería comentarte. Claro, me parece excelente lo que me decís, porque fíjate, esto que vos decís, la dificultad de denuncias o buscar a un abogado, algo legal para que se borre, que es muy difícil, demora mucho tiempo. ¿Quién le devuelve todos esos años que le han quitado a ese menor, a ese adolescente? Nadie se lo devuelve. Y ese niño, esa niña, ese adolescente crece con rencor. Yo he atendido a gente en el COVID, ¿no? A gente de la edad nuestra. Es increíble, pero esto que vos me contás,
de pronto decían de que venían por el miedo de estar enfermo, de un familiar o de alguien que había fallecido. Pero a la larga saltaba porque a mí me hicieron mucho bullying y yo el bullying que de alguna manera se iba a la casa y por lo menos estaba un poco más protegido. Entonces, fíjate vos, esto es lo que es. Porque lo que antes de un acoso por ciberbullying, que se veía como un ocio, de pronto ver una película con los padres, o ver un partido de fútbol con amigos, o bueno, tantas cosas, ahora ya el que es víctima no lo hace. Entonces, por eso hay que tener acciones inmediatas, apoyo psicológico, como sanar el daño, y la coordinación escolar, familiar y legal tiene que estar. Pero yo sé incluso que en muchos lugares los protocolos de ciberbullying no llegan o son demasiado engorrosos para los docentes que no han sido habilitados para hacerlos. O están un poco saturados, porque entre la bulímica, el chico que se duerme en el colegio o que viene lastimado, la verdad que el rol del docente cada vez se ensancha más. Ahora, otra cosa que también estuve viendo es que aparece toda una cantidad de enfermedades mentales producto del bullying, y sin embargo no vi, digamos, en la revisión que hice, no vi, digamos, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Yo tengo pacientes en mi práctica clínica que producto del bullying entraron en el trastorno del espectro autista. Entraron en el trastorno del espectro autista. Como también tengo muchos pacientes consumidores de drogas producto del bullying. Sí, sí. Producto del bullying. Esas dos situaciones me llaman la atención. Consumo de sustancias y trastorno del espectro autista. Pero la literatura, en lo que yo pude revisar, no aparecen como elementos importantes como consecuencia del bullying. Del bullying, sí. Pero lo que decís es muy importante, porque fíjate, yo estuve hasta el 2002 en Cedronar, que acá es la Secretaría de Adicciones. Y muchos de los adictos, ¿viste? Cuando finalmente se largaban a hablar, ¿viste? De su dolor más oculto, era que se sentían que lo habían despreciado durante todo el ciclo escolar y parte del secundario, y muchos por eso habían abandonado. Y estaba la droga como sustituto. Fíjate vos qué fatalismo, qué tremendo eso, porque realmente es como cortar el proyecto de vida de una persona, el sentido de su ser. Por eso, ¿qué hacer cuando se detecta? Acciones inmediatas, buscar un psicólogo, alguien que ayude a tratar de reparar el daño. Y las terapias que parecería que algo de resultado dan es lo cognitivo-conductual, para trabajar pensamientos distorsionados, la familiar sistémica, para mejorar la comunicación familiar, grupo de apoyos con otras víctimas y amigos. Fíjate vos, con víctimas y los realmente que son considerados amigos, porque dice que reduce la sensación de soledad al sentirse acompañados también por alguien que ya pasó y está allí. ¿Y cuándo derivar con profesionales? Cuando la ideación suicida o las autolesiones son muy repetidas, cuando el ataque de pánico es frecuente, cuando la fobia escolar es persistente o ya abandonó. Entonces ahí los profesionales claves son un psicólogo infanto-juvenil especializado en acoso, psiquiatra si hay que medicar. A veces en algunas escuelas hay trabajador social que puede ayudar un poco también. Y la comunicación con el centro escolar, que lo que vos decías, que fuiste con tu mujer y aparentemente no hubo respuesta. Entonces, preguntar qué medida también de protección inmediata activarán. Porque desde la familia se supone
que sea una familia monoparental, que hay muchas o lo que sea, pero las familias están muy ocupadas en esto, que no le pasen a sus hijos. Y entonces la protección de la escuela tiene que estar. ¿Y quién será la persona que va a hacer contacto para el seguimiento? Para que ese chico, esa chica, pueda volver a recuperar su proyecto de vida. Porque si no, llegamos a lo tremendo, a esta sombra negra que te decía, que es el temido suicidio, que la persona adolescente o menor, porque hay suicidio de menores, no puede escapar de ese sufrimiento. Porque antes, al llegar a la casa, un poquito de respiro tenía. Ahora, como dijimos, es de continuo, y todo el mundo lo puede ver. Entonces, también piensan, todos están en contra mío, y saben que eso queda para siempre, es muy difícil sacarlo, y hay una revictimización constante. Y fíjate que cuando hay ideación suicida, a veces vemos de que los padres nos cuentan de que empezó a regalar cosas que le agradaban, etcétera, etcétera. Es también un detalle pequeño, pero que hay que tenerlo en cuenta, porque el impacto psicológico es persistente y la impotencia los llevan a tener pensamientos suicidas. Revive ese trauma una y otra vez, porque los adolescentes son sensibles porque están en una fase donde la identidad, la aceptación social y la imagen personal son muy importantes. Por eso de los likes, pero fíjate, nosotros los padres aprendemos algo y queremos de que estamos medio listos para cuidarlos, para protegerlos, para guiarlos. Pero ya han inventado como un código con los colores, con los mismos emojis que nosotros por ahí ponemos porque parece la carita linda o la carita fea, pero esa carita linda o esa carita fea o el otro fantasmita, según el color que tenga, para el lenguaje de ellos, tiene otro significado. Fíjate, por eso es tan importante, porque todavía a nosotros nos va a costar, o no sé si alguna vez entenderemos todo esto para desentrañar todo esto que los chicos han nacido con el celular, la computadora y las redes. Pero por eso la mirada de los padres, el tiempo. Fíjate, sí, a San Agustín le preguntaron una vez qué es el tiempo. Entonces dijo humildemente, yo sé qué es el tiempo, pero no lo puedo definir. Entonces, también la protección de los padres es mirarnos, porque también los padres hemos perdido la mirada. Con el celular, con la computadora, con el televisor. Entonces, el sentirse mirado es totalmente importante, lo ayuda a constituirse, ¿viste? Y eso no tenemos que olvidarnos. Sí. El ciberbullying no es la causa del suicidio, no es la causa así 100%. Hay un gran riesgo, eleva el riesgo, y generalmente en Latinoamérica no hay demasiado estudio de, bueno, cuántos de estos suicidios pasan. Y como te dije hace un rato, la edad crítica parece ser de que bajó de 8 a los 19 años, ahora subió ahí. El dolor emocional es intenso y no hay que dejar sola a la persona. Después, lo que ya conocemos, revisar la accesibilidad actual del mundo digital para darle protección. Ahora, te quería comentar algo que vos también seguramente lo sabes mejor que yo. Sí, y te tengo que decir que queda un espacio de preguntas y respuestas y ya estamos sobre la hora. Bueno, ¿te puedo decir esto? Es cortito. Sí, decímelo y entramos en el espacio de preguntas y respuestas. Hay una imitación y contagio. Fíjate, hace años, nosotros cuando leíamos Goethe, Las penas del joven Werther, y supimos que en Alemania, a raíz de esta novela que había escrito Goethe y que era de un amor que no lo pudo consumar, el personaje, Werther, se suicida.
cundió en Alemania, se vestían como describía la novela y gran cantidad de suicidios. Por eso también pienso de que tanto las noticias, el periodismo, como todos los que tienen acceso a más públicos, hay que ser muy cauto cuando se comenta un suicidio de menor o de adolescentes, porque se puede llegar a romantizar eso. Y de la muerte no se vuelve, no hay que darle romanticismo. ¿Mm? Ahora, después si tengo tiempo, te voy a contar una buena noticia dentro de este esquema. Vos me decís cuánto te cuento la buena noticia. Bien, buenísimo. Bueno, excelente tu presentación, no se puede esperar menos de vos. Yo que te conozco, sé muy bien que manejas muy bien este tema y otros temas del área de la salud mental. Bueno, oímos las preguntas, la pueden hacer directamente a Hilda, la pregunta que tengan a bien hacer, por favor. ¿Qué dice ahí? Excelente, Hilda. Pero Excelente, Hilda, muchas gracias, te dice acá. por ahí es difícil a la gente preguntar. Sí, es cierto. Sin embargo, fíjate, el tema del cyberbullying, ¿no? O ciberbullying, que es un tema que yo pienso que hay que seguir, ¿no? Insistiendo en él, porque pareciera que está como latente, ¿no? Está como latente, está como encapsulado. Nosotros que trabajamos en la práctica clínica convivimos mucho con este tipo de agresión y de violencia que trae consecuencias muy, muy terribles en las personas, en la edad adulta incluso, siguen padeciendo cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Porque vos mencionabas la ansiedad, la depresión y así cualquier cantidad de enfermedades que podemos conseguir en el espectro de la salud mental. Ahora, en el tema del ciberbullying y sus consecuencias, que vos venís trabajando bastante bien, ¿podrías decir que esto va a seguir en aumento? ¿Vamos a tener esto exacerbándose, aumentando, digamos, esta situación del ciberbullying con el tema de las redes sociales y la inteligencia artificial, por ejemplo? Porque con la inteligencia artificial, vos que hablabas de que le cambiaban el nombre a una persona en las redes, con la inteligencia artificial hay muchas cosas que se pueden hacer como que si fuera vos o fuera yo, por ejemplo, y no soy yo ni sos vos. Exactamente. Bueno, yo quiero tener algo de optimismo, que la fuerza de los padres y que los docentes también tengan más habilidades para tratar esto y poder detectar a tiempo. Creo de que eso a lo mejor, por lo menos que no suba más. De la inteligencia artificial, yo estaba leyendo un historiador israelita. Él dice que de alguna manera con la inteligencia, ¿no? De alguna manera nos vamos a deshumanizar. Y el coreano que trabaja en Alemania, que es filósofo, Byung-Chul Han, viste que en algunos libros habla de esto, de que realmente estamos ahora, en otras épocas éramos esclavos porque era una época feudal,
pero ahora estamos esclavos de este tipo de cosas, del celular, que es como una pequeña computadora, de las redes, de esto, de lo... Entonces, creo que todos tenemos que hacer un cambio. Y yo te quería dar la buena noticia, que viste que hace años que en los países escandinavos se está trabajando mucho en esto porque hubo muchos problemas de suicidios de menores. Y entonces hay un método, que es el método Kiva, que hay pocos países latinoamericanos que lo tienen, pero la buena noticia es que hacen focalización en los observadores pasivos. Y entonces se le hacen preguntas. Si vieras que molestan a un compañero, ¿qué harías? ¿Alguna vez has querido ayudar y no te atreviste? O decir, vamos a dejarlo en paz, ¿no es gracioso? Y entonces, ¿cómo motivarlos a que ayuden? No los vamos a mandar solos a intervenir ante un acosador o varios acosadores. Tiene que ser en grupo. Pero esto, según dicen de los países escandinavos, está dando resultado. Había disminuido el problema del ciberbullying en los colegios y que tenían un eslogan que decía, el clima escolar en esta clase es bueno. ¿Por qué? Porque nos cuidamos. Y si a esto le agregamos la ética, que viste que en Internet la velocidad de un clic puede herir o ayudar, la ética se convierte en la brújula que nos recuerda que detrás de cada pantalla hay una persona real con emociones buenas, malas, vulnerables. Y todas las personas podemos decidir ser parte de la solución. Porque la resiliencia y la ética no solo informan, sino que refuerzan. Y fíjate, averigüé hace años que me gustaba por qué Kant tomaba algo que no se sabía bien de dónde era, que era una palabra en latín, que era el sapere aude, con varios significados. Y parece que el significado es al que piensa con autonomía y responsabilidad, se lo invita a pensar por sí mismo, a no dejarse manipular de la ignorancia para no dañarse, no autodañarse ni dañar. Fíjate qué interesante, porque de una heteronomía, porque también los que le hacen fiestas al que acosa, son ahí como sujetos esclavos de esta persona. En cambio, el autónomo, con mayor pensamiento crítico, posiblemente va a poder salirse de eso, de esa maldad. Excelente. Bueno, justo a la hora, muchísimas gracias, Hilda, por tu excelente exposición. Muchísimas gracias a la audiencia, a nombre de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones, quien es el que promueve todas estos live los jueves a las 21 horas. Y el próximo jueves estaremos con una compañera mexicana que va a estar con nosotros también compartiendo en esta psicoeducación que estamos haciendo en el tema de la salud mental y las adicciones. Interesantísimo. ¿Te puedo dar teléfonos de línea de ayuda? Sí. El 102 o el 137 puede ser. Y si desean alguien recibir el libro Cerebros Adictos a las Pantallas, me lo tienen que pedir gratuitamente a hildateves@yahoo.com.ar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Que tengas una linda noche y bendiciones. Bueno, gracias, Juvenalia. Y a ver si nos encontramos en algún país, intercambiamos cuestiones de que puedan hacer, de que sirvan de ayuda para este tremendo problema. ¿Ok? Así es. Juntos venceremos. Abrazo. Hasta pronto. Muy bueno. Muy bueno.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Gracias, Silda, gracias. Hola. Hola. Excelente.